Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a mirar qué tenemos para esta semana. Teniendo en cuenta nuestro plan de gestión académica, la semana número 4, la unidad número 2, continuamos entonces con la planificación de un proyecto informático y análisis de riesgos. Para esta semana corresponde el parcial número 2, que tiene una ponderación del 25%, desde agosto 7 y termina agosto 13 con la entrega de este parcial. La semana pasada ustedes tuvieron la posibilidad de llevar a cabo un foro temático, un foro donde tuvieron la posibilidad de aportar acerca de lo que representa la planificación y el tema de los riesgos en un proyecto de tipo informático. Miremos entonces dentro de la unidad, el libro, el módulo que nosotros tenemos, vamos a mirar lo que implica. Entonces, en primer lugar, la unidad número 2, la planificación de un proyecto informático y el análisis de riesgos, contempla primero cómo es el proceso de planificación de un proyecto informático, que implica definir el paso a paso donde se lleva a cabo cada una de las acciones que representan los hitos, que son actividades macros, pero esos hitos, esas acciones se dividen en otras tareas más pequeñas, son las actividades. Entonces, dentro de ese proceso de planificación del proyecto, llevamos a cabo absolutamente todas las actividades que nos permiten finalmente llevar a cabo esa idea que en la primera unidad se definió dando respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta planificación responde a la pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? Es ese paso a paso, es cada una de esas acciones, esos hitos, esas actividades que permitirán que el proyecto se lleve a cabo. En el tema número 2, ¿cuáles son cada uno de los elementos que contemplan ese plan de proyecto? Ese plan de proyecto me permite determinar una cantidad de factores que me permiten poder llevar a cabo todo un proceso de planificación. En esa planificación yo voy a involucrar todo lo que son esas actividades, esos hitos, esas acciones, quienes estarán a cargo de cada una de ellas, lo que me representa a nivel de dinero, poder determinar las acciones que cada una de esas personas van a llevar a cabo, cuánto tiempo se van a demorar, cuáles son los roles que cada uno de ellos va a desempeñar dentro del desarrollo de esa planificación, y un tema fundamental que tiene que ver con procesos de calidad, y es el análisis de riesgos. Luego entonces, dentro de ese análisis de riesgos, vamos a identificar qué es en primer lugar un riesgo. Son todos aquellos inconvenientes, son todas aquellas dificultades o problemas que pueden materializarse y que pueden hacer que el proyecto no se lleve a cabo. Tenemos que identificar al máximo todo lo que puede poner en peligro el software, el hardware o la integración del software y hardware. Pero no solamente identificar aquellas dificultades, sino que también vamos a identificar cada uno de esos riesgos que pueden materializarse y cómo podríamos nosotros llevar a cabo un plan que impida o que supere la materialización de cada uno de esos riesgos, o por lo menos minimice el impacto. Y finalmente, entonces, aunque aparezca como un tema cuarto de esta planificación, el proceso de seguimiento y control es una acción que desde el momento en que se inicia el proyecto debe estar presente.
a lo que no se le hace seguimiento o lo que no se controla, tiende a fracasar. Entonces, aquí dentro de esa planificación debemos tener muy presente cómo se va a hacer el seguimiento, cómo se va a llevar a cabo el control de cada una de esas tareas, de cada una de esas actividades, para que verdaderamente podamos cumplir con cada una de ellas. Miremos entonces que dentro de la planificación vamos a tener unos recursos de aprendizaje, ya los habíamos mencionado en la clase pasada, el módulo que acabamos de ver, una infografía donde ustedes tienen la posibilidad de mirar exactamente en qué consiste todo ese proceso, qué es un plan de proyecto, qué campos tendría que incluir. Esa matriz de planificación se convierte en un borrador, pero nosotros ese borrador luego lo sistematizamos a través de una herramienta TIF que va a convertirse en, en nuestra principal estrategia para poder hacerle seguimiento y control a todo el proceso. Como lo mencionamos entonces, tener presente los riesgos y cómo vamos a mitigar o por lo menos a minimizar esos riesgos que se materialicen. Miremos entonces que el parcial que nos está implicando, que vamos a llevar a cabo en ese parcial. Dice, para el desarrollo del parcial 2 se debe realizar el proceso de planificación del proyecto planteado en la unidad anterior, es decir, vamos a seguir trabajando con la aplicación que le estamos desarrollando. Recuerden que es un supuesto, simplemente es un ejemplo. Realmente nosotros no estamos desarrollando una aplicación para Nestlé, sino que es un ejercicio de aplicación al interior de nuestra clase. Entonces, ese ejercicio que ustedes están creando como una aplicación para ayudar a que los niños de 2 hasta 4 años adquieran buenos hábitos de alimentación, entonces sobre ese proyecto es que vamos a hacer el proceso de planificación. Vamos a desarrollarlo a través de una matriz RACI, una matriz donde vamos a tener la posibilidad de generar un borrador o un plan de proyecto donde nosotros podamos determinar ese paso a paso integrando cada uno de los elementos que tienen que ver con ese proceso de planificación. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta en la valoración de esa entrega, de esa actividad parcial? En primer lugar, como siempre, la redacción y la ortografía. Recuerden que es una competencia que ustedes deben desarrollar y permanentemente tenerla muy presente. Los hitos y las actividades que se van a desarrollar durante todo el desarrollo del proyecto. Nosotros estamos trabajando a la luz del desarrollo de software. Por lo tanto, la metodología normal que ustedes puedan seleccionar podría ser una metodología de cascada o dependiendo de la metodología ágil que cada uno de ustedes haya seleccionado. En los ejercicios anteriores ya ustedes habían determinado si era una metodología tradicional o era una metodología ágil. A la luz de esta planificación deben poner en práctica entonces esa metodología que hayan seleccionado. Asignarle a cada una de las actividades es otro punto a tener en cuenta. En el proceso de valoración vale 1.0 de todo ese peso valorativo. El análisis de riesgos y el plan de acción, la identificación de los riesgos que pueden poner en peligro el desarrollo de su aplicación y cómo superaríamos o mitigaríamos completamente cada uno de esos riesgos. Eso vale 1.5. Entonces, repito, la redacción y ortografía 0.5, los hitos y actividades 1.5,
ya llevamos 2, presupuesto 3, el riesgo y análisis de riesgos 1.5, ya llevamos 4.5 y por último el trabajo en equipo. Recuerden que quienes no se han integrado a trabajar en equipo siempre van a tener pendiente esta valoración. Por favor, les pido, recuerden que es una competencia que ustedes deben evidenciar en el mundo real, en el mundo laboral, en todos los entornos, en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, siempre vamos a trabajar en equipo. Entonces, y como ustedes serán futuros líderes de gestión de proyectos, entonces es una competencia que deben cumplir, es una competencia en la cual deben evidenciar resultados de aprendizaje. Entonces, como futuros líderes en la gestión de proyectos, como profesionales, deben aprender a integrarse, deben aprender a trabajar en equipo y verdaderamente sacar adelante un objetivo específico, en este caso, la planificación del proyecto que estamos llevando a cabo. Miremos entonces cómo es esa matriz RACI, esa matriz de planificación, esa matriz borrador. ¿Por qué recibe el nombre de matriz RACI? Porque va a desarrollarse a la luz de los roles que todos los integrantes van a cumplir. R de responsable, entonces dentro de todo el proyecto tendremos personas del equipo que van a ser responsables de cada una de las actividades. O la A de aprobador, tendremos personas que podrán comportarse en determinada actividad como aquellas que aprueban el desarrollo de esa actividad. C de consultado, en algún momento yo puedo consultarle a alguien o simplemente informarle que se está llevando a cabo el proceso. Normalmente, dentro del desarrollo del proyecto, alguna persona puede o diferentes personas podrán asumir en una misma actividad diferentes roles. Entonces, miremos que cada uno de ustedes ya tiene un proyecto avanzado, su proyecto tiene un logo, entonces aquí lo primero que nos está pidiendo es ponga ahí el logo de su proyecto. Matriz planificación de actividades del proyecto X, el nombre que ustedes le dieron a su proyecto. Su proyecto tiene unos objetivos o tiene un objetivo específico, lo planteamos aquí, y las actividades macros o los objetivos, este objetivo principal o objetivo general, y los hitos pueden convertirse en en cada uno de esos objetivos generales. Miremos entonces que dentro de los integrantes del equipo yo los pongo integrante 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente y le voy dando el cargo o el nombre a cada uno de ellos. ¿Por qué los identifico con la I mayúscula y un número consecutivo? Porque aquí cuando estemos en el campo de integrantes y tipos de roles, yo simplemente marco lo correspondiente para poder optimizar el espacio de ese integrante. Y lo que representa aquí dentro de esa matriz borrador o esa matriz de planificación del proyecto. Entonces, podríamos manejar que el objetivo general es una aplicación móvil para generar cultura en los niños de 2 a 4 años. Esa es la finalidad que tenemos en nuestro proyecto. Ustedes ya lo podrán redactar a nivel de objetivos y los hitos que son actividades macros dentro de todo el proceso, pues vamos a ir determinándolo. Por ejemplo, una actividad puede ser el levantamiento de requerimientos. Entonces, levantar
Para levantar requerimientos, entonces, ¿qué actividades debo desarrollar? Entre ellas, primero, diseñar el instrumento. Recordemos que para levantar requerimientos yo puedo hacer o grupos focales, o puedo hacer una encuesta, o simplemente voy a hacer una entrevista. Dependiendo de lo que yo vaya a realizar para ese levantamiento de requerimientos, entonces lo primero que voy a hacer es diseñar el instrumento con el cual voy a realizar ese levantamiento de requerimientos. Me voy a demorar la primera semana, entonces o lo pongo con colorcitos o lo pongo simplemente con X. ¿Quién se va a encargar de realizar ese levantamiento de requerimientos? Voy a poner que el analista número 1, vamos a suponer que es esa persona el que va a hacer el levantamiento de requerimientos. Entonces, voy a poner aquí que ese analista número 1, pongo una X, si fuera el 2, el 3, pongo la X donde corresponde, y luego el tipo de rol que esa persona va a desempeñar va a ser el responsable de la actividad. Pero resulta que para el presupuesto vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren que ustedes tienen aquí otra pestañita y entonces aquí vamos a empezar a analizar quiénes serán los integrantes del equipo de trabajo. Yo voy a tener unos integrantes que van a permanecer durante todo el desarrollo del proyecto, pero hay otros integrantes que simplemente van a permanecer por un momento, por una temporalidad, por una asesoría. En cambio, habrá un equipo base y vamos a suponer que este analista número 1 va a ser del equipo base y va a permanecer durante todo el desarrollo del proyecto. Entonces voy a poner el analista 1 va a ganar durante todo el desarrollo del proyecto, lo que dure el proyecto, va a ganar 2.500.000, una cifra por decir algo aquí. Simplemente le voy a poner una cifra nada más. Entonces, eso es lo que él se va a ganar mensual, salario. Pero resulta que ¿cuánto se está demorando esa actividad? Dice que es una sola semana. Entonces, el salario mensual consta de 4 semanas. Entonces, yo voy a coger este salario y lo voy a dividir entre 4 para poder saber cuánto me va a costar el salario de esa persona durante esa primera semana. Dice que 625.000. Entonces voy a valorar la actividad por 625.000. Ahora, si de pronto dentro del proceso hay otras personas que también tendrán que involucrarse, entonces asumo quiénes serán otras personas y de inmediato lo integro dentro del proceso. Miremos entonces que luego yo tendría que analizar los riesgos que afecten la actividad. ¿Qué riesgo podría suceder o qué riesgo podría materializarse o poner en peligro esta actividad? ¿Y cuál es? El diseño del instrumento. Entonces, un peligro es que quien esté diseñando ese instrumento no sea una persona muy idónea o una persona muy experta en el proceso.
Entonces, un riesgo es que pueda quedar mal diseñado el instrumento. Mal diseño del instrumento. Entonces, ya identifiqué el riesgo, pero para evitar que se materialice, es decir, que verdaderamente quede mal diseñado el instrumento, entonces mi plan de acción es tener un asesor. Una persona experta en el tema que nos dé la posibilidad de aprobar ese instrumento. Entonces, miremos que aquí, dentro de los roles, yo tengo una persona que aprueba y voy a poner a la persona como otro integrante. ¿Y quién va a ser? Más experto que el líder en la construcción de esos procesos, nadie más, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el líder lo traigo al presupuesto y el líder se va a ganar 5 millones de pesos. Entonces, simplemente hacemos lo mismo, dependiendo de la actividad. También podemos mirar si de pronto la actividad implica simplemente 1 hora, 2 horas. También podría yo llevar a cabo ese dinero dependiendo de lo que él nos va a realizar. Entonces miremos que este salario es por 30 días. Si yo quiero llevarlo de pronto a 2, 3 horas, entonces podríamos reducirlo a eso. Entonces, dividido 30, este es el salario que esa persona ganaría en 8 horas. Ahora, si por 8 horas diarias, este es un día, perdón, es un día equivale a 8 horas, entonces yo reduzco más si es del caso. Entonces, en este momento vamos a suponer que este es un solo día de trabajo de esa persona. Entonces, vamos a decirle que le vamos a incluir a ese presupuesto 167,000 pesos para incluir lo de esa persona. Entonces, realmente la actividad me está costando esto porque voy a integrar al segundo participante del proyecto y él, aquí en los roles, le voy a poner la A que él se va a encargar de aprobar. Y miren que una misma actividad está siendo respaldada no solo por un responsable, sino que para evitar riesgos nos estamos asegurando de que varias personas estén involucradas en una misma con el fin de evitar problemas, de evitar complicaciones. De esa forma, entonces, voy integrando absolutamente todas las actividades que tienen que ver con cada uno de los hitos. Aquí ya simplemente diseñar el instrumento, luego podríamos poner socializar el instrumento o realizar preparar la reunión o la entrevista, como lo vayamos a hacer, y a llevar a cabo la reunión. Y mire que son 3 actividades que están siendo relacionadas con un mismo hito, con una misma acción. Entonces, así sucesivamente tendrán ustedes que determinar absolutamente todos los hitos, todas las actividades que les va a permitir llevar a cabo el desarrollo de esa aplicación móvil que les va a permitir generar un proceso de cultura en los niños de 2 o 4 años para tener una sana alimentación. Finalmente, llevamos a cabo la suma de todas las actividades
y será entonces el presupuesto total. También es importante tener en cuenta que dentro del desarrollo de un proyecto hay otros costos que se deben tener presente, aquellos costos fijos que tienen que ver con las muebles y enseres, que de pronto nosotros funcionamos en una oficina, el alquiler, los servicios públicos, todo ese tipo de cosas hay que cargarlos normalmente en el proyecto. Pero acá simplemente quiero que lo dejemos a nivel de actividades que tengan que ver directamente con el desarrollo del software para que ustedes se me especialicen más en todo aquello que tiene que ver con llevar a cabo la aplicación directamente y que hagan una buena identificación de los riesgos. Entonces, después, jovencitos, ustedes, este documento, este archivo es el que me van a entregar y aquí es donde yo voy a encontrar la matriz de planificación o plan de proyecto, pero también voy a encontrar una pestaña que habla del presupuesto de todas las personas que van a llevar a cabo todo el proceso. Entonces, aquí en la primera actividad dijimos o determinamos que el líder, como simplemente va a ser un proceso de aprobación, íbamos a tener en cuenta no toda la semana, sino unas horas en especial. Es importante que ustedes lo aclaren. Se lleva a cabo la aprobación del instrumento para levantar requerimientos. Y todo lo tienen ustedes que llevar de forma muy detallada. Se van a dar cuenta ustedes que lo que les mencioné ahorita, que existen software que nos permiten hacer ese seguimiento y control, muchos de ellos se especializan únicamente en llevar control de las actividades, pero hay otros software que también nos da la posibilidad de hacerle seguimiento a toda la parte presupuestal y de esa forma yo puedo estar detallando todo el presupuesto que voy a llevar a cabo y también el seguimiento a todo el tema de los riesgos, validando de que no se materialice ninguno de ellos. Bueno, jovencitos, esto es todo lo que ustedes van a llevar a cabo en este parcial. Espero que si tienen alguna duda, tienen algún inconveniente, como siempre pueden contactarme pues, a través de preguntas, del foro de preguntas de consultas, me escriben al correo o me pueden escribir al WhatsApp. Ya ustedes conocen mi número. Espero que tengan muchos éxitos al desarrollar la actividad y que tengan una feliz tarde. Que descansen.